Mega pasó del amor al odio, porque dejó de ser lo que era. Mega apareció como una respuesta a un internet complicado y lleno de barreras, se volvió parte del día a día de millones, un símbolo de libertad. Pero algo cambió, no de golpe, sino decisión tras decisión, cambiando por completo, ganándose el rechazo de su propia comunidad y por eso hoy verás, cómo Mega se volvió el servicio en la nube más odiado de la historia. Para entender por qué hoy tanta gente odia Mega, primero hay que volver a un momento donde compartir archivos en internet no era el pan de cada día. A principios de los 2000, internet no estaba diseñado para el usuario común. No existía la nube como hoy la conocemos, no había Google Drive integrado a todo, no había servicios en la nube por todos lados, ni teléfonos sincronizados automáticamente con cosas como AirDrop o QuickShare. Si querías enviar un archivo pesado, estabas prácticamente condenado, correos que no lo soportaban, servidores lentos, páginas confusas, límites absurdos más que todo por la época. Compartir algo grande no era normal, era un dolor de cabeza. Y en ese contexto aparece Megautoad. No como una revolución, sino como una solución práctica. Subías un archivo, obtenías un enlace, lo compartías. Era fácil y podías subir cualquier cosa. Eso fue suficiente para cambiar a millones de personas. Megautoad no creció porque fuera ilegal, creció porque funcionaba, porque resolvía un problema real que nadie más estaba resolviendo bien. De repente, estudiantes podían enviar trabajos, comunidades podían compartir mods, los desarrolladores podían distribuir software, los creadores podían alojar contenido pesado sin montar servidores propios. Megautoad se volvió para muchos su salvación. Y detrás de ese sistema estaba King.com, un personaje completamente fuera del molde de aquellos años. No era el típico CEO silencioso, ni el emprendedor prodigio. Era exagerado, provocador, ostentoso, pero entendía algo fundamental que pocos CEOs entienden. El usuario no quiere pedir permiso para usar internet. Quiere controlarlo. Megautoad ofrecía eso. No te juzgaba, no te preguntaba qué ibas a hacer con el archivo, no te castigaba por usarlo, no te ponía límites. Te daba una herramienta y lo que hicieras con ella no era asunto de ellos. Y fue justo eso, señores, lo que generó algo muy poderoso. Confianza. La gente no sentía que Megautoad estuviera encima de ellos, sentía que estaba de su lado. Claro que había piratería, pero reducir Megautoad solo a eso es ignorar la realidad por completo. La piratería existía antes y siguió existiendo después. Pero ahí ocurre el primer gran cambio de valor. Megautoad deja de ser un simple sitio web y pasa a ser una amenaza para industrias enteras. Estudios de cine, discográficas, asociaciones antipiratería, programadores y finalmente el gobierno de Estados Unidos. El cual empiezan a mirar a Megautoad no como una web, sino como el centro de piratería a nivel global. La narrativa pública fue simple. Megautoad fomentaba la piratería. Pero la realidad era más compleja. Megautoad no subía archivos, los usuarios lo hacían. Megautoad tenía mecanismos de reporte y bajaba contenido bajo reclamo, igual que lo hacen hoy plataformas totalmente legales. Pero el tamaño ya era demasiado grande y el mensaje tenía que ser ejemplificador, además la seguridad no era la misma de hoy en día. Entonces llegó la redada de 2012. Y no fue solo un proceso legal. Fue un espectáculo. Helicópteros, allanamientos, servidores incautados, cuentas congeladas, mansiones intervenidas. Megautoad cayó de un día para otro. Millones de enlaces rotos, millones de archivos perdidos, millones de usuarios que entendieron de golpe algo brutal. Si dependes de un solo servicio, puedes perderlo todo sin previo aviso. Ese día no murió solo Megautoad. Murió la ilusión de que internet era intocable. Pero el deseo no desapareció. La necesidad de compartir archivos seguía ahí. Y King.com también. Pero antes, déjame hablarte sobre el sistema de facturación de Odoo, porque es una de las partes más útiles si tienes un negocio o vendes algo. Odoo Facturación te permite emitir y enviar facturas desde un solo lugar, de forma rápida y profesional y algo importante, es gratis como primera aplicación y no tiene límite de usuarios, así que puedes empezar sin pagar desde el minuto cero. Mira cómo funciona. Entras al panel, vas a facturación y ahí ves clientes, productos y ventas en un solo sitio. Le das a crear, eliges el cliente, o lo agregas si es nuevo, y seleccionas el producto o servicio que vas a cobrar. Automáticamente calcula precios, impuestos y el total. Guardas la factura y con un clic la puedes enviar por correo. Desde ahí mismo puedes ver quién pagó, quién no y todos los detalles organizados.
También puedes activar pagos en línea, conectar tu banco y automatizar recordatorios para cobrar más rápido. Incluso puedes hacer facturas desde el celular, personalizarlas con tu marca y ver reportes en tiempo real. Básicamente, tienes el control total de pagos, clientes y facturas desde una sola plataforma. Y ahora sí, seguimos con el video. Un año después del cierre de MegaUpload, Internet seguía en estado de shock. No solo había desaparecido un sitio. Se sentía el vacío y el peligro constante. Las personas pensaban que si un servicio crecía demasiado, podía ser borrado de un día para otro, sin importar cuántos usuarios dependieran de él. Millones de personas perdieron archivos legítimos, trabajos, recuerdos y proyectos personales, y entendieron que la nube no era tan segura como parecía. En ese contexto de desconfianza generalizada es cuando Kim.com vuelve. Pero no vuelve como antes. Vuelve con una lección aprendida. MegaUpload había sido útil, masivo y querido, pero también había sido ilegal de cierta manera. Así que el nuevo proyecto no podía ser solo una copia. Tenía que ser algo que, al menos en teoría, no pudiera ser atacado de la misma forma. Así nace Mega, o en otras palabras Mega.nz, el 19 de enero de 2013. Y aquí es donde cambia todo. Mega no se presenta simplemente como otro servicio de almacenamiento en la nube. Se presenta como una corrección moral del pasado, casi como una respuesta directa a lo que había hecho Estados Unidos con MegaUpload. El núcleo del proyecto era el cifrado, pero no explicado con tecnicismos, sino con una idea sencilla. Tus archivos se cifran antes de salir de tu dispositivo y ni siquiera Mega puede verlos. Eso significaba algo muy concreto para el usuario común. Aunque un gobierno quisiera intervenir, no habría nada útil que encontrar. Después de la caída de MegaUpload, esa promesa no era solo técnica, era emocional. No solo te daban almacenamiento, te daban una sensación de protección frente a gobiernos, empresas y terceros. Este punto es clave porque, en ese momento histórico, la privacidad estaba en el centro del debate cultural. Escándalos de vigilancia masiva habían instalado la idea de que todo estaba siendo observado. Mega supo aprovechar ese miedo colectivo y transformarlo en una propuesta clara. Aquí tus datos son realmente tuyos. Por primera vez, mucha gente empezó a preocuparse no solo por cuánto espacio tenía, sino por quién podía ver lo que subía. Mega no solo ofrecía almacenamiento, ofrecía tranquilidad. A eso se sumaba algo que parecía absurdo para la época: 50 GB gratuitos. Cuando otros servicios ofrecían 2, 5 o 10 GB y te empujaban rápidamente a pagar, Mega daba 50 GB sin pedir nada a cambio, y eso que 50 GB era una locura para ese entonces. No había trampas visibles ni nada por el estilo. No parecía sostenible y justamente por eso parecía honesto. Mega se sentía como un servicio que confiaba en la gente. Y la gente respondió. Usuarios volvieron en masa, comunidades se reorganizaron, tutoriales reaparecieron, enlaces volvieron a circular por foros, blogs y YouTube y todos fueron felices una vez más. Durante un tiempo, Mega funcionó. Y no solo funcionó, funcionó muy bien. Era rápido, era limpio, no estaba lleno de anuncios ni ponía trabas artificiales a cada acción básica. Subías archivos grandes sin problemas, descargabas casi sin interrupciones y compartías enlaces sin sentir que estabas haciendo algo peligroso. Mucha gente decidió que Mega sería su nube principal, no un respaldo secundario. Ahí estaban sus fotos, sus trabajos y sus proyectos importantes. Mega volvía a ser parte del día a día digital. Pero en silencio, mientras el usuario promedio disfrutaba del servicio, algo empezaba a cambiar. Mega ya no era solo Kim.com y su visión. Mantener una infraestructura tan grande requería dinero constante, acuerdos legales complejos y socios que no necesariamente compartían la misma filosofía del todo gratis. Inversores comenzaron a tener peso real en las decisiones, las estructuras corporativas se volvieron más opacas. Todo esto ocurría lejos del ojo del usuario común, pero iba a tener consecuencias directas. El punto de giro llega cuando Kim.com pierde el control efectivo del proyecto, o mejor dicho, cuando se fue alejando de él. Y esto no es un simple cambio administrativo, él era la razón por la que Mega existía. Porque Mega no se había ganado la confianza solo por su tecnología, sino por la historia que lo rodeaba. Con la salida de Kim, este mismo sale públicamente a decir que ya no confía en Mega y que los usuarios deberían tener cuidado. Desde ese momento, la relación cambia. La gente empieza a usar Mega solo porque quien subió el archivo tuvo el descaro de subirlo a esa plataforma.
Pero con eso el camino hacia la versión más odiada de Mega ya está trazado. Lo que vendría después no sería un accidente, sino la consecuencia directa de haber perdido aquello que hacía a Mega diferente desde el inicio. Mega no se volvió odiada de golpe. Se vuelve odiada poco a poco, con los años, decisión tras decisión, casi sin que el usuario se dé cuenta al principio. Lo que hay es una acumulación constante de pequeñas molestias que, juntas, terminan cambiando por completo la experiencia. Lo primero llega con algo que parece menor, pero no lo es, el espacio. Los 50 GB dejan de ser reales y pasan a convertirse en bonos temporales, logros que expiran y almacenamiento condicionado. Por ejemplo, subes tus archivos, fotos, juegos, proyectos, recuerdos porque nada indica que haya un problema. Todo parece normal hasta que, meses después, el espacio comienza a reducirse y aparece el mensaje: has superado tu cuota. Y todo esto gracias a que Mega pasó de 50 GB gratis a solo 15. Luego llegan los límites de descarga, el punto donde muchos usuarios terminan de perder la paciencia. Descargar un archivo grande en Mega es algo desesperante, pero muy desesperante, porque cuando menos lo esperas superas el límite de descarga gratis. La transferencia se corta sin importar la velocidad de tu conexión. Tienes que esperar horas o pagar para continuar. No importa si el archivo es tuyo, no importa si lo subiste tú mismo. Mega decide cuándo puedes usarlo. Y en comparación con otros servicios es brutal. Google Drive, Mediafire y Dropbox no hacen eso y dudo que lo hagan. Pero todavía falta lo peor. Mega terminó de romper su promesa original cuando aplicó políticas de eliminación de cuentas por inactividad. Usuarios que regresan después de un tiempo se encuentran con cuentas vacías, archivos borrados, información perdida. No por subir contenido ilegal, no por infringir normas graves, sino simplemente por no haber usado el servicio durante un periodo determinado de 3 meses. Si 3 meses, es demasiado ridículo la verdad, porque creo que ningún otro servicio hace eso. Por ejemplo, yo he tenido Google Fotos y su nube desde 2016 y todo está ahí, nada ha cambiado incluso cuando bajaron el límite de espacio. Por eso hoy, cuando alguien pregunta dónde subir un archivo, la respuesta casi nunca es Mega o ni siquiera la consideran como respuesta. No porque sea inútil ni porque haya dejado de funcionar, sino porque es inservible para la mayoría de personas. La gente puede perdonar anuncios, precios altos o incluso vigilancia. Puede adaptarse a casi todo. Lo que no perdona es perder las cosas y sentirse limitados. Y así, sin caer de golpe ni desaparecer del mapa, Mega pasó del amor absoluto al rechazo y odio total, convirtiéndose en el ejemplo perfecto de cómo un servicio puede sobrevivir, pero si cambia mucho su fórmula no lo hará.